Bueno, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Es una pregunta bastante, se puede decir, innecesaria, pero es bueno saber. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos deudas? Hacemos como el lobo, aullamos, ¿verdad? De las deudas que tenemos, ¿cierto? ¿Y a cuánto le gustan las deudas? A Ronald le gustan las deudas, bueno. Las deudas siempre son algo que nosotros nos hacemos porque es necesario a veces para adquirir cosas, para nuestros proyectos de vida y todo lo demás, ¿verdad? Pero la verdad, si nosotros pudiésemos no tener deudas, lo haríamos, ¿sí o no? Tendríamos una mejor solvencia económica, un mejor manejo del dinero, un mejor manejo de todo, ¿cierto? Si pudiésemos no tener deudas, sería espectacular. Ahora, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que nosotros tenemos una deuda con el prójimo? ¿Cómo así? ¿Qué le debo yo a mi prójimo? Plata. A veces creemos que las deudas solamente son financieras, pero las deudas también son de tipo moral. Es decir, a veces nosotros le debemos algo a alguien por agradecimiento, por gratitud, ¿cierto? Por amor. De alguna manera estamos de pronto comprometidos con alguien en algo. Y todos tenemos una deuda la cual tenemos delante del Señor y debemos de pagar. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Romanos 13, versículos 8 al 10. Estamos todos allí. Si alguien necesita Biblia, puede levantar su mano y los sugieres le colaboran con uno. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. Léanlo conmigo a una sola voz porque es cortico. 1, 2 y 3. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué hermoso. Esta palabra es una palabra que nos enseña que la única deuda que nosotros nos tenemos el uno al otro es el amor. Es la deuda que tenemos con nuestro prójimo. Y que cuando nosotros somos capaces de dar ese amor, estamos cumpliendo con la palabra, estamos cumpliendo con la ley del Señor. Y una cosa que tenemos que entender es que la conducta del creyente debe ser guiada por el amor. Nuestras acciones deben ser guiadas por el amor. Y cuando nosotros damos el amor de Cristo, entonces el carácter de Cristo también se refleja en nuestra vida. Yo les digo una cosa, ustedes no tienen idea, amada iglesia, de todos los obstáculos que yo tuve para preparar este mensaje. Les confieso que el computador se bloqueado, y lloraba y hasta reprendí y decía: Señor, en el nombre de Jesús, el computador bloqueado. Y cuando busqué otro computador para trabajar, el computador se arreglaba. Y otra vez intentaba volver otra vez a trabajar en el computador y otra vez el computador se dañaba. Y muchas oposiciones que tuve para preparar esta palabra, y entendí que debía ser así porque el enemigo no quiere que la iglesia se ame. El enemigo no quiere que en la iglesia haya amor de los unos con los otros. A Satanás le sirve la discordia, le sirve la división, le sirven los pleitos. Cualquier forma de conflicto que divida a la iglesia, Satanás está a gusto, con tal de detener la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia que se ama es una iglesia unida. Este tema del amor es un tema
para la iglesia, pero se aplica a todos los escenarios de nuestra vida, a la familia, al lugar de trabajo, en todo lugar donde nosotros tengamos un tipo de relación con alguien, nosotros aplicamos esto. Y es que debemos amarnos los unos a los otros. Entender que a través del amor, Cristo mismo nos volvió a dar vida, nos dio salvación. Y el enemigo intenta detenernos para que nosotros no podamos permanecer en ese amor. Hoy quiero contarles la historia de un sacerdote llamado John Powell. Él la suele contar a menudo y es la historia de un estudiante que se estaba muriendo de cáncer. Ese joven fue un día a ver al sacerdote y le dijo: padre, hace varios meses usted dijo algo en la clase que me ha ayudado a aceptar el hecho de mi muerte temprana. El sacerdote, un poco sorprendido, le preguntó: ¿qué es lo que dije? El joven le respondió: dijo que habían dos grandes tragedias de la vida y que la de morir joven no era ninguna de ellas. La primera tragedia era el no haber amado nunca a nadie. El no haber amado nunca a nadie. Y la segunda, morirse sin haberle dicho nunca a los que amas que los amas. Estas, dijo, son las dos grandes tragedias de la vida. Cuando me acordé de lo que había dicho en clase, me dije a mí mismo: tú has experimentado mucho amor en tu vida de muchas formas. Entonces empecé a comprender que mi vida había sido bendecida y que había sido muy afortunado en el amor. Por eso cuando me preguntan qué se siente tener 24 años y estar muriéndose de cáncer, les digo que no es algo tan malo como se piensa y que es mucho mejor que tener 50 años y vivir sin dar y recibir amor de los demás. Es una historia que me llamó la atención porque a pesar de que este joven estaba al borde de la muerte, comprendió el valor de vivir bajo el amor. Comprendió lo que significa una vida, así sea corta, pero bajo las acciones del amor. A tener una vida larga, pero llena muchas veces de sinsabores a causa de que no hemos amado a nadie o que no hemos sido amados. Este texto, en los capítulos 12 y 13 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Y en ese momento, la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y no judíos cristianos, es decir, judíos y gentiles. Y esa composición estaba trayendo problemas al interior de la iglesia, porque las costumbres culturales y algunas prácticas de los judíos estaban siendo relegadas por parte de los que no eran judíos. Esa situación estaba creando mucho problema, mucha tensión, muchas discusiones, muchas divisiones, muchas diferencias. Para los días de Pablo, la iglesia de Roma se encontraba dividida. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo en cómo seguir a Jesús. Estaban dejando el parámetro de la ley, los mandamientos de lado y estaban anteponiendo su cultura, estaban anteponiendo sus prácticas, estaban anteponiendo lo que ellos deseaban hacer con tal de seguir a Jesús a su manera. Eso estaba trayendo muchos conflictos. Tenían debates, por ejemplo, acerca de que si los cristianos no judíos debían celebrar el día de reposo o si debían circuncidarse, que eran prácticas judías. Como esto no se estaba llevando a cabo, eso estaba trayendo problemas al interior de la iglesia. Estaba trayendo divisiones al interior de la iglesia. Por eso Pablo en el capítulo 12 inicia diciéndole que ellos no deben vivir de acuerdo a las costumbres que ellos conocen, ni de acuerdo a su cultura, ni a las conductas de este mundo. Pablo les dice a ellos que ellos deben más bien dejarse transformar por medio de la renovación del entendimiento con el fin de que sepan cuál es la voluntad del Señor, la cual es agradable y perfecta y buena.
para que se disipara tanto conflicto en medio de la iglesia a causa de sus conductas y costumbres, para que pudiesen ser transformados, Pablo les escribe acerca de todos los deberes cristianos que ellos deben poner en práctica. Lo interesante es que estos deberes cristianos, hermanos, están relacionados con el amar al prójimo. El asunto era que debido a su fe en Jesús, los judíos y gentiles ahora estaban juntos en la familia de Dios, ahora estaban unificados. Y esa nueva humanidad estaba siendo transformada por el Espíritu Santo de Dios para que fueran unificados como una sola iglesia. Ellos debían ser una sola iglesia, no tenía por qué haber divisiones. Estos capítulos 12 y 13, y estoy hablando de esto para poder comprender cuál era el problema que estaba afrontando la iglesia, porque Pablo le escribe esta carta a los romanos. En los capítulos 12 y 13 muestra que la unidad solamente vendría bajo el compromiso del amor de los unos con los otros, bajo la actitud de perdonarse los unos a los otros. El amor se iba a poner de manifiesto en sus vidas cuando ellos lograran poner al prójimo por encima de sus intereses. Cuando ellos lograran poner al prójimo por encima de lo que ellos querían, por encima de los problemas étnicos, por encima de los problemas culturales. Hermanos, yo les digo una cosa, los conflictos van a ser inevitables, las diferencias van a ser inevitables, pero solamente una iglesia podrá vencer los conflictos y las diferencias bajo el perdón y la reconciliación, bajo el amor. Obedecer estos deberes cristianos transformaría la conducta de la iglesia de Roma, transformaría su forma de pensar, transformaría su forma de actuar entre ellos mismos, les ayudaría a resolver esos conflictos. Si ellos lograban vivir bajo el fundamento del amor, entonces lograrían servirse en amor. Pablo les dice a ellos en el capítulo 12, sírvanse en amor los unos a los otros, empleen sus dones que se les ha dado como miembros de un solo cuerpo. Habría problemas en el servicio. Si ellos lograban amarse con sinceridad y no con un amor fingido, tendrían la capacidad de hacer lo bueno por el prójimo y no lo malo. Habían problemas en cuanto al amor. Tenían una clase de amor pecaminosa, porque Pablo les está diciendo, ámense, pero no se amen con un amor fingido. Ámense con un amor fraternal. Dice los versículos en el capítulo 12, ámense con un amor fraternal, poniendo primero al otro, prefiriendo primero al otro. Esa era la clase de amor que Pablo les estaba hablando a ellos, porque había problemas en el amor de los unos con los otros. Habían situaciones que estaban generando que el amor de ellos fuera con una doblez, que no fueran sinceros, que fingieran que yo te quiero, que yo te amo. Y una cosa que uno ve mucho en el mundo es el fingimiento del amor. De hecho, hay hombres que fingen amor para poder encontrar sus medios. Hay personas que fingen amor para poder adquirir algo. Y ese es un comportamiento del mundo. Por eso Pablo les dice, ustedes tienen que renovar el entendimiento. Ustedes tienen que ser transformados. Pero van a ser transformados cuando ustedes cambien esos comportamientos que son alusivos a este mundo, a las costumbres de este mundo. No pueden amar de manera fingida, les está diciendo Pablo. Si ellos lograban vivir bajo el fundamento del amor, lograrían compartir el gozo, lograrían compartir la esperanza, lograrían compartir la oración, sus necesidades, la hospitalidad. Pablo les está esbozando a ellos todos sus problemas,
todas las carencias que ellos estaban presentando como iglesia. Podrían hacer el bien a aquellos que los perseguían. Vivir bajo la unidad, dejando toda altivez, dando paso a la humildad con el fin de no vivir con su propia sabiduría, porque eran sabios en su propia opinión. Si ellos lograban vivir bajo el fundamento del amor, ellos iban a procurar lo bueno para con los hombres. No le iban a pagar al otro con mal, sino con bien. Miren todas las acciones que la iglesia de los romanos estaba presentando en ese momento a causa de los conflictos. No debían dejarse vencer del mal, sino vencer el mal con el bien. Importantísimo. Si ellos lograban vivir bajo el amor, en el capítulo 13, Pablo les está diciendo, van a lograr sujetarse a las autoridades, las cuales son puestas por Dios. A estas autoridades no debían oponerse porque contra Dios mismo se resistían. La autoridad que el Señor ha puesto en nuestros gobiernos, en las iglesias, en nuestras casas, deben ser respetadas y se deben respetar bajo el amor. Bajo el amor. Si ellos lograban vivir bajo el amor, lograrían no tener deudas, pagarían lo que debían. Pero no solamente deudas de impuestos y tributos, sino también deudas de respeto, deudas de honra. En otras palabras, ellos podrían estar a cuentas con el prójimo. Si ellos lograban vivir bajo el amor, ellos podrían lograr cumplir con la ley. Es lo único que ellos tenían pendiente con el prójimo. El amarse a sí mismo, los unos a los otros, porque quien ama al prójimo no le hace mal. Quien ama a su prójimo no le hace mal. Si ellos lograban vivir bajo el amor, vivirían vidas que agradaran a Dios y que les llevaría a rechazar los deseos de la carne para que pudieran vestirse de Jesucristo mismo. Entonces, todos estos problemas estaban afrontando la iglesia y Pablo les está diciendo, no señor, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que ser renovados y tienen que ser transformados en su entendimiento. Pero que para que pueda suceder eso, ustedes tienen que entender que se necesita el amor, que se necesita amar al otro para poder cumplir con la ley. Porque cuando tú amas a tu hermano, haces lo que la palabra del Señor dice. Y la pregunta para nosotros ir reflexionando, amada iglesia, es ¿qué tan distante podemos estar nosotros de la iglesia de Roma? Si tenemos hoy que evaluar conflictos en nuestras vidas, en nuestras familias, en medio de la iglesia, en el lugar de trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos, en medio de nuestra sociedad que hoy se derrumba por falta de amor. ¿Cómo nosotros podemos evaluar estos conflictos? ¿Qué podemos hacer para desarrollar relaciones bajo el amor? Como Pablo les está diciendo a la iglesia de Roma. Estos dos capítulos que nos hablan de los deberes del creyente o del cristiano hacia el prójimo, nos están trazando el amor como la base para vivir vidas que agraden a Dios y relaciones que agraden a Dios. Y es la palabra del Señor lo que la está diciendo. Es la palabra de Dios la que hoy está hablando a nuestros corazones. Por eso yo quiero compartirles hoy que en nuestra conducta de vida cristiana, escúcheme bien, en nuestra conducta de vida cristiana debemos actuar siempre con amor, porque amarnos los unos a los otros es la única deuda permanente que tenemos con el prójimo. Y quienes obedecen a ello cumplen con la palabra de Dios. Dos cosas importantes. Debemos actuar bajo el amor. El Señor nos está diciendo hoy, tu conducta, tus acciones, tus palabras, tus pensamientos,
tu trato, todo, iglesia, debe ser bajo el amor. Y si tú actúas bajo el amor, estás cumpliendo con esa deuda que tenemos los unos con los otros. No nos gustan las deudas, pero tenemos una deuda con nuestro prójimo. Y la deuda es el amor. El amor. Y quien lo cumple, entonces está obedeciendo con lo que Dios ha mandado, con lo que Dios ha ordenado. Y esto aplica para todos, parejas, padres, hijos, hermanos, familias, iglesia, todos debemos vivir y actuar bajo el amor. Por eso yo hoy quiero que nos quedemos con una idea allí grabada en nuestro corazón. Mi deuda con el prójimo es el amor. Dígalo conmigo. Mi deuda con el prójimo es el amor. Debemos actuar entonces con amor, primero porque es una deuda permanente que tenemos con el prójimo. Y es interesante esto porque antes de entrar al versículo 8, Pablo le dice a ellos que no tienen que deberle nada a nadie, ni a las autoridades, ni a nadie. Solamente ni siquiera respeto, ni siquiera honra. Es decir, ellos tienen que estar a paz y salvo y procurar estar a paz y salvo con todo. Eso no significa que no se puedan tener deudas, por ejemplo, deudas económicas. Aquí el punto que nos está mostrando es que se debe tener un compromiso de pagar lo que se debe. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos cuando les dice, no le debáis nada a nadie. Pero en medio de esa situación, Pablo les dice a ellos, la única deuda que tienen los unos a los otros es el amor, es el amarse. Y si ustedes hacen esto, van a lograr cumplir la ley. La ley que establece que debemos amarnos los unos a los otros. Juan capítulo 13, 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Quién habló allí? Jesús. Jesús mismo da mandamiento de lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida y en nuestra relación con los demás. Y sabemos que una deuda es una obligación que uno adquiere, puede ser financiera para pagar, puede ser por agradecimiento, esta persona me crió, esta persona me ayudó y ahora yo lo estoy haciendo por ella. Puede ser también deudas de pleitos. Gente que de pronto se metió en una riña y estoy esperando que me dé la papaya y cuando me la dé yo me la cobro. Deudas de pleitos también, ¿sí? Y son situaciones donde está la gente pendiente de cobrar lo que es suyo. Sin embargo, estas deudas en algún momento caducan, en algún momento se disipan. Pero la deuda que Pablo está exponiendo aquí es una deuda permanente. Es decir, usted y yo todos los días, hasta que nos muramos, tenemos que amar al otro. Eso no puede cambiar, eso no puede variar, eso no se puede quitar. No es que yo te voy a pagar aquí y ya no te debo amor. No, nuestro amor tiene que ser permanente, constante, todos los días de nuestra vida hacia el otro. Pablo está diciendo, nuestra deuda tenemos que pagarla todos los días de nuestra vida. Lo que nosotros no debemos tener como obligación constante con los demás, hermanos, es el odio, es el hacernos daño, ni maltratarnos los unos a los otros, ni codiciar lo ajeno. Uy, esa persona compró ese carro, yo también quiero ese carro. Mira, ya tiene casa, yo también quiero esa casa, así igualita, yo quiero una como esa. Es más, me quiero mudar al lado de esa persona. Codiciar lo ajeno muchas veces. No podemos debernos pleitos, discusiones, palabras hirientes. No podemos actuar ni debernos altivez y soberbia, ni todo comportamiento que pueda herir y dañar al otro. Porque ese es el punto. Si nosotros queremos mostrar amor,
tenemos que evaluar nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento no debe dañar al otro. Nuestro compromiso con el prójimo será el amor, pero el amor no como un sentimiento, sino como una acción. Escúcheme bien, porque a veces que decimos, ay, yo sí te amo, yo te amo mucho, pero resulta y pasa que, por ejemplo, a veces pasa entre las parejas, te amo mucho, pero viene y le es infiel. Te amo mucho, pero de pronto viene y le juega una mala pasada. Entonces, el amor no es de palabra, el amor no es un sentimiento, el amor, Pablo aquí lo está estableciendo como acciones. Es decir, la persona tiene que demostrar su consideración, su bondad, su respeto por el otro. Está hablando de un amor ágape. El amor ágape, que es un amor como el de Dios. Es el amor de Dios, el amor ágape. Y el amor ágape nos da la capacidad de amar de forma incondicional. Usted puede amar a alguien de forma desinteresada, sí lo puede hacer. Tenemos que transformar nuestra mente, porque en el mundo se ama bajo intereses, bajo lo que yo quiero alcanzar. Pero el Señor está diciendo, ustedes tienen que amarse de forma distinta. Y la forma como ustedes tienen que amarse es de una manera desinteresada, es de una manera incondicional, es de una manera sacrificial. Tienen que estar dispuestos a darse el uno por el otro. Hermanos, es una clase de amor que sobrepasa los estándares de este mundo en cuanto al concepto del amor. Y nosotros tenemos que reevaluar el concepto del amor en nuestra vida. En la iglesia no puede haber una clase de amor egoísta, no puede haber una clase de amor falso, no puede haber una clase de amor pecaminoso, como el mundo nos los ha presentado. La palabra del Señor nos está diciendo cómo debemos amarnos. Y debe ser bajo el amor ágape de Dios, bajo ese amor que tiene la capacidad de ser fiel, de estar allí por el otro, de tomar acciones y decisiones que busquen el bien del otro antes que el mío. Imagínense qué tanto estamos dispuestos nosotros a amar de esa manera. ¿Qué tan dispuestos estamos cuando, no, primero la comida mía, si queda para los demás, que quede? No, primero yo y después el otro. Hermanos, esta palabra pareciera dura, pero el Señor hoy está haciendo un llamado a la iglesia a cambiar su forma de amar. Tú y yo tenemos una deuda. Mira al que está a tu lado. Míralo. Míralo. Él es la persona que tú tienes que amar. Pero el que está a tu lado es familia. Eso es muy fácil. Pero mira a alguien que no sea tu familia. Mira a alguien que no sea tu familia. A esa persona que tú estás viendo que no es tu familia, tú le debes amor. Yo le debo amor. Y es lo que el texto está diciendo allí. El amor ágape nos permite amar al otro, sea digno o no de amor. Es algo que requiere abnegación. Por eso, dentro de esta definición de amor, también cabe el amor a nuestros enemigos. Y el Señor lo dijo, que tenemos que amar también a nuestros enemigos. Como explicó el pastor y escritor anglicano J.C. Riley, el amor debe ser el hilo conductor que recorra toda tu conducta. Esto es una línea. Yo no puedo hoy amar sí, mañana no. Hoy amanezco. Hoy no puedo amanecer así, mañana tropezar a todo el que se me pasa por delante. Eso es, todo el tiempo nuestra conducta debe ser basada en el amor. El amor debe brotar por nuestros poros. Primera de Juan 4, del 7 al 12 dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios.
El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Usted puede terminar de leer el texto, pero el texto está siendo claro. Tenemos que amarnos, porque el amor hace parte de la naturaleza de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, la naturaleza de Dios debe estar en nuestra vida. Es decir, su amor debe estar en nosotros. Pablo está enfatizando que el amor debe ser hacia el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Siempre la Escritura lo ha preguntado y la misma Escritura da la respuesta. Nosotros conocemos la historia del buen samaritano. Allí Jesús explicó quién era el prójimo, un hombre que fue asaltado. Y pasó el primero y lo vio tirado, un sacerdote, un levita, hasta que pasó el samaritano. Los dos primeros lo vieron tirado y ahí lo dejaron tirado. Y hasta que pasó el samaritano, lo recogió, lo ayudó, lo llevó a un lugar, pagó para que lo atendieran y todo lo demás. Y todo lo que él necesitara y gastara iba a la cuenta del samaritano. Nosotros conocemos esa historia y allí Jesús enseñó que nuestro prójimo es cualquier persona que está a nuestro alrededor, que necesita ayuda sin importar su origen, sin importar su condición. Entonces, como tú me caes bien, yo te ayudo. Pero si me caes mal, no. Puedo ver el necesitado, puedo ver el que está allí con hambre y de pronto el Señor no nos mueve a hacer algo por esa persona. A veces nos detenemos, a veces no lo hacemos. Ese es nuestro prójimo, porque estamos creídos que solamente nuestro círculo familiar es lo más importante. Pero el Señor nos está mostrando más allá en cuanto al amor. El creyente tiene una deuda permanente con el amor hacia el prójimo. Eso implica cuidar, eso implica respetar, eso implica ayudar, eso implica hacer algo por el otro como si fuera por usted mismo. Hermano, usted va a un restaurante y usted viene y pide lo mejor, ¿verdad? Pero si de pronto el hijo o de pronto alguien dejó algo, déjalo ahí, se lo damos a cualquier persona que pase. El Señor está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Yo me he sentado con Nicolás en lugares a comer y han llegado personas y Nicolás puede dejar la comida, pero yo le digo a la persona, ¿usted quiere comer? ¿Necesita comida? Venga, y compro comida para esa persona. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratarla como a mí mismo. ¿O a usted le gustaría que le den las obras? El amor va más allá. Por eso tenemos que evaluar nuestra conducta. Por eso es que tenemos que evaluar nuestros comportamientos. ¿Cómo se ama usted? Usted se compra la mejor ropa, pero cuando va a regalar, regala la que está rota. Cuando va a regalar, da lo que no sirve. Esto aquí no me sirve, ya no lo voy a usar más. Voy a llevarlo, voy a darlo, ¿Por qué? Si el Señor dice, es como a ti mismo. ¿A usted le gustaría que le regalaran algo roto? Y esta palabra tiene que movernos, iglesia. Esta palabra tiene que hacernos entender que el amor es algo que va más allá. Son acciones que reflejan a Cristo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y en medio de la iglesia del Señor. Lucas 6:31 dice, y como queréis que hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cada vez que usted vaya a tratar a alguien o hacer algo por alguien, piense en cómo le gustaría que lo hicieran por usted. Porque así de esa manera debe ser su trato hacia el otro. Es lo que el Señor está diciendo. Pablo les está hablando directamente a la iglesia. Eso es una muestra desde que desde el interior de la iglesia
debe nacer primero el amor por el otro. ¿Cómo vamos a amar hacia afuera si aún no hemos aprendido a amar hacia adentro? Como lo aprendíamos el domingo pasado, amar las piedras. Si no hemos aprendido a amar esto, si no hemos aprendido a amar a mi hermano con todos y sus defectos, si no he aprendido a escuchar al otro, si no he aprendido a sujetarme, si no he aprendido a caminar de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. El amor en la iglesia debe brotar para que vaya hacia afuera. Y una de las cosas que tenemos que preguntarnos hoy es, ¿quién hemos dañado últimamente? ¿A quién hemos herido? ¿A quién necesitamos decirle, perdóname, debo amarte más? Yo quiero que miremos una imagen, esa imagen que estaba rodando todo esto en estos días por las redes sociales. ¿Ustedes qué ven en esa imagen? ¿Qué pueden interpretar de ella? Corazón herido, ¿qué más? Está reclamándole el corazón al cerebro, ¿qué más? Un corazón herido por culpa de un mal pensamiento. Interesante. ¿Ustedes creen que hay una conexión entre nuestro cerebro y nuestra forma de dar amor? ¿Hay alguna conexión, iglesia? Y por eso es que Pablo les está diciendo a ellos, ustedes necesitan renovar su forma de pensar. Porque la manera como ustedes están amando, así no es. Tienen que decirle al cerebro, reprogramen el chip. No es como ustedes están diciendo, es como Dios dijo en los mandamientos. Es como la palabra del Señor está diciendo. Pablo les está diciendo, ustedes están amando de una manera equivocada. Ellos creían que llevaban un evangelio correcto, pero no era un evangelio basado en el amor, sino que era basado en los conflictos. Por eso, hermanos, las relaciones dentro de la iglesia no se pueden manejar ni dentro del hogar, ni dentro de ningún lugar donde tengamos relaciones. No podemos manejarlas como el mundo, con pleitos, con divisiones, con egoísmo, con falta de sujeción, con un amor fingido, con maldad, con acciones pecaminosas. Las relaciones deben ser basadas bajo comportamientos de amor. Pablo quería que ellos renovaran su entendimiento y que comprendieran algo muy importante. Y escúcheme bien esto. Y es que el amor es la base para la unidad de la iglesia. El amor es la base para que una iglesia esté firme y esté compenetrada, inclusive para la expansión del reino. ¿Saben una cosa? Estudiando encontraba que Pablo quería llevar el mensaje del evangelio hasta España. Él estaba con una visión de llevar el mensaje del evangelio, pero con una iglesia dividida no podría lograrlo. Se necesitaba una iglesia unida bajo el amor, porque cuando hay unidad en medio de la iglesia, el reino de los cielos se expande. Y Pablo quería que ellos entendieran este mensaje, que la unidad tenía que venir de un compromiso de amarse y de perdonarse los unos a los otros. Es la unidad basada en el amor, con fundamentos en el amor, lo que nos va a permitir a nosotros ir más allá en la obra.
poder abrir una iglesia hija, poder crecer y expandirnos en toda la visión que Dios nos ha dado, es a base de la unidad que se da por medio del amor. Pablo quería que ellos que entendieran que Jesús les estaba dando una nueva humanidad donde les estaba entregando el ser parte de una nueva familia, la familia de la fe. Por eso quienes confían en Jesús y nos unimos a Él, tomamos una nueva identidad, iglesia. Y esa nueva identidad y esa nueva naturaleza nos permite amar a Dios y nos permite amar al prójimo. Por eso tenemos hoy que entender que el evangelio, la base del evangelio es el amor. La base de la fe cristiana, de un creyente, de una iglesia, es el amor. Nos debemos el amor los unos a los otros. En todo lugar nos debemos el amor. Que en cuanto a las relaciones, nuestro entendimiento debe ser renovado por la palabra. No puede ser más fuerte lo que yo siento de forma negativa. Tiene que ser más fuerte el perdón y el amor en mi vida. Tenemos que entender que el amor traspasa toda barrera, barreras étnicas, barreras culturales, formas de pensamiento, ideales, intereses propios. Lo más importante, hermanos, en medio de nuestras relaciones es el amor. Quien es capaz de amar a su prójimo por encima de todo, cumple con los mandamientos, vive la nueva naturaleza de Dios, la nueva naturaleza de Cristo, cuya esencia es el amor. Recuerda, mi deuda con el prójimo es el amor. Mi deuda con el prójimo es el amor. Por último, nosotros tenemos que actuar siempre con amor porque así cumplimos la palabra de Dios. Así cumplimos la palabra de Dios. De los versículos 8 al 10, Pablo se encarga de recordarle los mandamientos, pero los mandamientos en torno al prójimo. Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31 dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. Jesús está diciendo, está hablando del segundo mandamiento porque hay un primer mandamiento que es el amor a Dios por sobre todo. Pero el segundo dice es semejante al primero. Miren cómo Jesús escala el amor por el prójimo. Dice que es semejante al amor por Dios sobre todas las cosas. Y es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Estos textos nos están recordando que el amor es un mandamiento. El amor es un mandamiento. Porque al final el amor no le hace daño al otro. El que ama de verdad no le hace mal al otro. Spurgeon tiene una frase interesante que dice, nadie puede alcanzar el fin de la vida trazando una pequeña línea a su alrededor. Nadie puede cumplir su vocación como cristiano buscando únicamente el bienestar de su esposa y su familia, pues estos solo son una especie de yo superior. Interesante. Es una frase que nos muestra que nosotros no podemos solamente demostrar el amor dentro del hogar. El amor no es algo selectivo. No es algo que yo digo aquí, estos que están aquí son los que yo voy a amar. No es algo que tiene que ser solo familiar y que el otro no lo puede recibir. Aquí este hombre con esta frase está diciendo que nosotros debemos aspirar a servir a Dios y a los demás. Que nosotros debemos aspirar a darnos por el otro, inclusive si no se considera de nuestra propia familia, inclusive si no es de nuestro linaje de sangre. Hermanos, nuestro amor es la verdadera medida de nuestra obediencia a Dios.
Si nosotros nos damos cuenta, Pablo no relaciona todos los mandamientos, pero sí hace referencia a todos cuando dice y todos los semejantes a esto. Y muestra cómo todos ellos apuntan al amor al prójimo. La ley que Dios nos manda, sus mandamientos, están basados en el amar al otro. Si no existe amor, habrá entonces deshonra a los padres, habrá deshonra a las autoridades. Por eso es que nosotros luchamos con nuestra sociedad, por los pleitos, por los robos, por los jóvenes haciendo tantas cosas, tomando caminos equivocados. Es por eso el Señor les dijo en Mateo 7:12, en todo haced vosotros con los demás, en todo haced vosotros con los demás tal, que como queréis que os hagan ellos, por esto es la ley y los profetas. El Señor mismo ha establecido a través de su palabra cuál es nuestro mandamiento de amar. Pablo está afirmando que si nosotros amamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo con la ley. Porque en el amor busca hacer el bien. Tú buscas el bienestar del otro. Tú buscas favorecer al otro, ayudar al otro. Cuando tú amas a tu prójimo, no hablas mal de él, no lo criticas, no lo señalas, no lo juzgas, etcétera, etcétera, etcétera. El amor es la esencia de la ley y cumplir la ley significa vivir en amor, buscando el bien de los demás y evitando cualquier acción que pueda hacer daño al otro. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar la carga de los unos a los otros, así cumplen la ley. Tú y yo tenemos que aprender a sobrellevar las cargas del otro. Tenemos que aprender a sentirnos con el otro. Y así cumplimos la ley.